Sí, muchas gracias, señor presidente, con el saludo a los funcionarios, a los colegas del Senado, a los colombianos que nos están escuchando por la televisión también, mis saludos. Antes de entrar en materia, señor presidente, un comentario que tiene que ver con esta comisión quinta, que es la Comisión de Asuntos Agrarios. Ayer en el periódico El Tiempo, la doctora Cecilia Álvarez, que es la ministra de Comercio, se despacha, senadora Marisa Martínez, en una especie de diatriba contra los arroceros colombianos y particularmente contra Fediarroces, y no lo menciona, pero supongo que contra Dignidad Arrocera también. Y se despacha en un artículo que es al final para defender las importaciones de arroz a Colombia. Parece redactado por algún ministro, por ejemplo, norteamericano, podría estar redactado ese artículo, con la falacia de que es muy bueno para Colombia importar el arroz que podríamos producir. Y monta una película de que los altos precios del arroz son culpa de los arroceros colombianos, y eso le da vueltas de muchas maneras, ¿no? Y por ejemplo oculta un fenómeno de especulación que está cada vez más claro, y ya las propias autoridades nacionales están señalando que hay un fenómeno de especulación, no de los arroceros, sino de los intermediarios. Y guarda silencio también de cómo las importaciones que están entrando a Colombia y el contrabando está entrando con un dólar bastante más caro que antes, y que todo eso por supuesto tiene que ver con el incremento de los precios a los arroceros. Realmente lamentable la diatriba de la señora ministra. Pero además, y esto quiero detenerme un poco sobre esto, al final, en su último párrafo de su carta o de su artículo le dice a los arroceros: dígame cómo podemos apoyarlos para innovar, para sofisticarse, para ofrecer el mejor producto al mejor precio a los consumidores locales y ojalá internacionales. Atrévanse a competir, estamos para apoyarlos. Pues entonces aquí toca decirle a la señora ministra, probablemente lo ignore, no creo que lo ignore, no puede ser para tanto, que el problema de los costos de producción de un país tienen que ver, por supuesto, con la actividad de los productores, pero que los principales costos de producción de un país los define el Estado colombiano. O sea, los arroceros podrán hacer los mayores esfuerzos y los hacen. Yo conozco eso de cerca, introducen nuevas tecnologías en el cultivo, etcétera, pero el problema es que los costos principales de producción, señora ministra Álvarez, y usted lo debe saber como ministra, los define el Estado colombiano, y los define con precios escandalosamente caros. Yo le pregunto a la señora ministra, ¿cómo puede ser la producción de arroz en Colombia barata si los intermediarios de los insumos agropecuarios cobran por esos insumos mucho más que lo que se cobra en el mercado mundial? Y me pregunto, ¿dónde está el gobierno? Si la ministra realmente quisiera ayudar a los arroceros, que no le creo, por supuesto que tendría que caer con su diatriba contra los intermediarios que cobran por los insumos lo que se les antoja. ¿Dónde están los créditos baratos? Hoy los agricultores colombianos están en manos de los agiotistas, del crédito extrabancario, de uno u otro tipo de intermediario que les cobran tasas de interés del doble de las que les deberían cobrar, porque el Estado colombiano no cumple con el deber de ofrecerles el crédito, digamos, en condiciones apropiadas. ¿Qué decir de los precios de los combustibles? ¿Quién fija el precio de la gasolina? ¿Los arroceros? ¿Los precios de la CPM los fijan los arroceros o lo fija el gobierno de la doctora Álvarez? ¿Y cómo así que entonces la culpa es de los productores? ¿Quién fija las tarifas de la energía eléctrica en Colombia, que son costosísimas y que son especialmente costosas en las zonas agrícolas colombianas? ¿Los fijan los arroceros, señora ministra, o lo fija precisamente el Estado colombiano? Y las pésimas vías que se tienen en Colombia, ¿quién determina la suerte de esas vías, señor presidente? ¿El gobierno colombiano, los productores? ¿No destruyen las petroleras, las vías, por ejemplo, en Casanare, por donde tienen que sacar los arroceros el arroz? ¿No nos dijo alguna vez un ministro de Agricultura distinto del actual que era más barato pagar un flete de Buenaventura a Bogotá, es decir, el flete de la importación, que el flete que valía, por ejemplo, de los Llanos Orientales hasta Bogotá? Y eso es culpa también de los arroceros, señora ministra.
Y el tema de la asistencia técnica, que prácticamente desapareció en Colombia, también es culpa de los productores. Y la ausencia de investigación científica también lo es. Esa plaga que está afectando los cultivos de los llanos orientales no es en última responsabilidad del Estado colombiano. ¿Y dónde está el Estado colombiano actuando? Y más aún, los subsidios agrícolas de los gringos y los europeos y de todos los que meten arroz importado de contrabando a Colombia son equiparables a los subsidios agrícolas de los colombianos. Yo le pediría a la señora ministra que si no ayude, por lo menos modere el lenguaje y cuide lo que dice, pero aquí no pueden llegar estos ministros a abusar de su poder para garrotear a quienes con justa razón le reclaman al Estado colombiano que facilite las condiciones para la producción. El colmo es que maltraten la producción y que después les echen la culpa a los productores y además les echen la culpa con estas diatribas como la que estoy comentando.